Buenas tardes. Vamos a probar de nuevo porque el micrófono está flojo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tienen buen ánimo. Gloria a Dios. ¿Almorzaron bien? ¿Se echaron la siesta? Eso sí está problemático. Porque no quiero que estén cabeceando durante el sermón. Qué bonitas músicas especiales, ¿verdad que sí? Música sencilla, donde se aprecia la voz y no el acompañamiento. Muchas veces el acompañamiento ahoga la voz. Gracias por esas músicas especiales. Muy bonito. Bueno, esta tarde, en nuestro primer tema, vamos a estudiar cómo opera Satanás en la historia, detrás del telón. Y luego en el último tema vamos a hablar sobre Apocalipsis 17, ya que hemos colocado el ambiente. Sin embargo, antes queremos tener una oración, así que comencemos con la oración. Padre Celestial, venimos ante tu trono, una vez más pidiendo la presencia de tu Santo Espíritu para entender tu palabra, para entender la importancia de tu palabra, en este tiempo particularmente de la historia. Imploramos la presencia del Santo Espíritu para que podamos comprender y podamos aplicar lo que nosotros estudiemos. Amén. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Al contemplar nuestro mundo con ojos enrojecidos por el insomnio, todo parece estar fuera de control, en proceso de desintegración. Guerras y rumores de guerras, desmoronamiento del núcleo familiar, confusión de géneros, desamparados en las calles, el aumento de matrimonios gay, la inflación galopante que estamos presenciando, las pandemias, los tumultos, el racismo, las inundaciones, las sequías, las hambres, los tornados, los terremotos, los huracanes, los incendios, las riñas políticas, los magnicidios, los hurtos, los tiroteos en masa, los suicidios y la drogadicción, entre otras cosas, predominan en nuestra sociedad. Todo parece estar en caos. Según parece, los demonios están en control de este mundo. Pero la pregunta clave es, ¿lo están en verdad? ¿Cómo podemos nosotros explicar lo que está ocurriendo en nuestro planeta? La respuesta a la pregunta es muy sencilla. Después que Jesús ganó la victoria determinante en la cruz del Calvario, el maligno se llenó de una ira vitriólica. La ira de un león mal herido que es más peligroso que un león sin herir. Los habitantes del cielo podían regocijarse porque el fastidioso había sido lanzado fuera del cielo como representante de este mundo, pero la tierra no podía regocijarse porque Satanás descendió acá con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora, alguna persona podría decir, pastor, ¿cómo que le sabe que tiene poco tiempo si han pasado 2000 años? Bueno, nosotros no sabemos cuánto ha vivido Satanás. Es corto tiempo para él, no necesariamente para nosotros. Él sabe que le queda poco tiempo. Como un león herido, salió buscando a quién devorar. Citando 1 Pedro 5 y el versículo 8. Después de ascender al cielo Jesús, el Espíritu de profecía nos dijo lo siguiente: los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes a procurar la destrucción de los seguidores de Jesús.
Al acercarnos al final de la historia, Satanás intensificará sus ataques, haciendo un último gran esfuerzo por retener su reino y su dominio, pero no tendrá éxito. Leamos en el libro de Apocalipsis en cuanto al lanzamiento de Satanás del cielo y la reacción del cielo y la reacción de los que habitamos en este planeta. Apocalipsis 12, empezando en el versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto no está hablando del lanzamiento original de Satanás del cielo cuando era Lucifer. Como mencionamos anoche, está hablando del lanzamiento de Satanás fuera en la cruz del Calvario, según Juan 12 y el versículo 30 al 33, cuando Jesús es levantado. Ahora, ¿cuál es la reacción del cielo? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. El fastidioso ya no está allá representando el planeta. Oh, pero el contraste con la tierra. Dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido, después que fue lanzado, ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Con el paso de los años me he dado cuenta más y más de la importancia de estudiar la historia. Sencillamente, ¿por qué es importante estudiar la historia? Hermanos y hermanas, porque la historia se repite. Y si aprendemos cómo Satanás actuó en la historia, sabremos cómo va a actuar al final de la historia. Y ustedes dicen, ¿por qué la historia se repite? Por 3 razones. Número 1, Dios nunca cambia. Número 2, el diablo nunca cambia. Y en tercer lugar, los seres humanos tampoco cambian. Así que cuando uno pone esos 3 factores juntos, la historia se repite. Quiero leerles algunos versículos de la Biblia a donde se expresa ese principio de que la historia se repite. El primer texto es Eclesiastés 1 y el versículo 9. Eclesiastés 1 y el versículo 9. Estoy leyendo de la versión Reina Valera del año 1960. Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Otro texto ahí mismo en Eclesiastés, capítulo 3 y el versículo 15, Eclesiastés 3:15, dice algo semejante. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Esto es de la Nueva Versión Viviente, dicho sea de paso. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Y en la versión Dios habla hoy, de ese mismo texto, Eclesiastés 3:15, dice: nada existe que no haya existido antes. Y nada existirá que ya no exista, y Dios hace que el pasado se repita. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la historia? Porque la historia nos enseña no solamente lo que está ocurriendo en el mundo que vemos, sino lo que está sucediendo en el mundo invisible que nosotros no vemos a simple vista. La historia que nosotros vemos delante de nuestros ojos es solo una pequeña fracción de la verdadera historia que se está escribiendo en el mundo invisible del conflicto entre Cristo y Satanás. Un historiador común y corriente, cuando escribe sobre la historia, solamente puede decirnos los eventos que ocurrieron con ciertas personas en cierto lugar y en cierto tiempo. Pero no puede decir nada en cuanto a lo que está causando eso que nosotros podemos ver. Sencillamente pueden
expresar y explicar la historia observable, la historia que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. Pero detrás de la historia, detrás del telón, hay una batalla invisible entre Cristo y Satanás. Y vemos una mano invisible que está guiando los eventos de la historia hacia un fin que Él ha determinado. ¿Dónde dice la Biblia que hay una historia detrás de la historia? Vamos a Efesios 6 y el versículo 13, Efesios 6, 13, donde está escribiendo el apóstol Pablo las siguientes palabras. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa sangre y carne? Seres humanos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nosotros tenemos una batalla con poderes invisibles, no con poderes visibles, sino con poderes invisibles. La historia del libro de Esther nos demuestra esto, y vamos a mirar varias historias que tenemos en la Biblia que ilustra esto. El libro de Esther fue uno de los últimos en incluirse en el canon bíblico. Hubo 3 libros que fueron los últimos que se incluyeron en el Antiguo Testamento. Uno, el Cantar de los Cantares, demasiado romántico. En segundo lugar, Eclesiastés, demasiado pesimista. Porque dice, ¿qué dice? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa no es una filosofía cristiana de la vida. Pero Salomón está describiendo su vida apartado de Dios, cuando se fue del lado de Dios. Y luego, el último libro fue el libro de Esther, por la sencilla razón de que Esther es el único libro en la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Y los judíos dijeron, un libro que no tiene el nombre de Dios, ¿cómo lo vamos a incluir en el canon? Pero cuando uno lee la historia de Esther, uno se da cuenta que hay 2 poderes que están obrando detrás del telón. Y uno se da cuenta que Dios conoce el fin desde el principio. Yo pregunto, ¿sabía Dios todo lo que iba a suceder en los días de Esther antes de que ocurriera? ¿Conocía Dios todos los detalles? Claro que los conocía. Por eso es que Dios de antemano puso a Esther en el palacio. Porque Satanás trabaja y Dios obra para contrarrestar las movidas de Satanás. La pregunta clave es cómo podemos resistir a un enemigo invisible a nuestros ojos. La buena nueva es que Dios ha provisto una manera en que nosotros podamos contemplar la historia detrás de la historia que nosotros no vemos con los ojos físicos, la historia entre Cristo y Satanás detrás del telón, por así decirlo. La Biblia descorre el velo y nos ayuda a ver lo que un historiador no puede ver a simple vista. En el libro La Educación, página 173, Elena White escribió una cita muy importante sobre los eventos históricos y lo que la gente ve a simple vista y lo que realmente está ocurriendo. Dice así: en los anales de la historia humana, anales significan los registros, en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Pero Nabucodonosor, ¿por qué ganó Nabucodonosor y tomó el trono? Porque tenía mejores ejércitos, era más inteligente. El historiador solamente puede decir eso. Pero aquí la sierva de Dios está diciendo que los eventos parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre, a simple vista. Sigue la cita. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por el poder, la ambición y el capricho del hombre. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, se descorre el velo y contemplamos detrás
por encima y a través el juego y contrajuego de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Me gusta especialmente la parte que dice que la Biblia descorre el velo y contemplamos detrás, por encima y a través el juego y contrajuego de los eventos que ocurren en la historia. Y eso me trajo una ilustración a la mente. Juego y contrajuego, que ocurre en el mundo que nosotros no vemos. El juego de ajedrez. Quiero que se imaginen dos jugadores de ajedrez. ¿Cuál es el propósito del juego? El propósito del juego es poner en jaque al otro. Y últimamente, el mayor resultado es ponerlo en jaque mate. Exactamente. Quiero que se imaginen la historia donde Jesús está en un lado de la mesa. Ahí está la tabla de fichas que se mueven, que son los eventos históricos, los movimientos históricos. Jesús está en un lado y Satanás está en el otro lado. Y los movimientos de las fichas son los eventos históricos. El Señor Jesucristo le dice, bueno, yo soy muy respetuoso, juega. Y Satanás hace una jugada. Entonces Jesús dice, muy bien, ahora me toca a mí. Y Jesús contrajuega. Y Satanás dice, y ojalá hubiera sabido que él iba a jugar así. ¿Cómo hago? Y se la rebusca y hace también su jugada. Luego Jesús le dice, bueno, ya jugaste, ahora me toca a mí. Y así el juego continúa. Así los eventos históricos continúan. Satanás no puede ganar. Es imposible que gane. ¿Saben por qué? Porque Dios ya conoce todas las jugadas que va a hacer Satanás antes que comience el juego. Amén. Y Jesús puede maniobrar para contrarrestar lo que él ya sabe que Satanás va a hacer. Por el otro lado, Satanás tiene que adivinar cómo va a jugar Jesús. Y cuando uno adivina, comete errores. Así es la historia. Detrás de los eventos históricos hay un juego y contrajuego de Jesús y Satanás. Y los eventos históricos son solamente lo que nosotros vemos a simple vista. No es la verdadera historia. La verdadera historia se escribe detrás del telón. Vayan conmigo a Isaías 46. Isaías 46 y el versículo 9 al 11. Isaías 46 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Tremendos versículos. Dice aquí el Señor, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ahora, la pregunta clave es ¿por qué es que no hay nadie semejante a Dios? ¿Por qué razón es que no hay otro Dios? ¿Qué característica tiene Dios que no tiene ningún otro que pretende ser Dios? Aquí viene la respuesta en el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo, es decir, mi plan, permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré, lo he pensado y también lo haré. El propósito de Dios se cumplirá en la historia. Hay desvíos porque Satanás juega, pero últimamente el plan de Dios se cumplirá porque Dios conoce el fin desde el principio. Ahora tomemos un ejemplo bíblico de los eventos que ocurren detrás del telón. Era el tiempo del rey Acab. Y el rey Acab se reunió en Samaria con el rey de las dos tribus del sur, que se conocía como Judá, Josafat. Josafat era un rey bueno y Acab era un rey idólatra, un rey malo. Y estando allí los dos reunidos, Acab le dijo a Josafat, oye Josafat, ¿no crees que sería bueno que nos reuniéramos juntos para pelear contra nuestro enemigo común, los sirios? Le hizo la propuesta a Josafat, el rey malo al rey bueno. Y Josafat dijo, bueno, me parece una posibilidad. ¿No tienes un profeta por ahí que nos diga si es la voluntad de Dios o no?
Oh, y Acab dijo, profetas me sobran. Tengo 400 profetas. Josafat dice, 400 profetas, son muchos profetas. Dice, bueno, tienes 400 profetas, no tienes por casualidad por ahí un profeta de Jehová. Con eso lo dijo todo. Sabía que eran falsos profetas. Así que vamos al final de la historia y luego regresamos a donde dejamos ahora. Últimamente el rey Acab fue solo a la batalla. Josafat no fue, fue Acab. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con Acab. Se encuentra en 2 Crónicas 18, 33 y 34. Ahora estamos llegando al fin de la historia. Luego vamos a regresar otra vez a la historia de los 400 profetas que le dijeron a Acab, oh sí, ve a la guerra que vas a ganar una victoria rotunda allá en el campo de batalla. Dice en 2 Crónicas 18, 33, mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, Acab dice al cochero, vuelve las riendas, sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Los profetas dijeron, ve a la batalla, vas a ganar una gran victoria, todo va a salir bien. Fue a la batalla y en vez de eso, murió Acab en la batalla. Pero saben que eso ya se había revelado antes, en un concilio celestial. Vayan conmigo ahora a la parte de la historia a donde dejamos. Cuando Josafat dijo, ¿no tienes un profeta de Jehová? Dijo Acab, sí tengo uno, está en el calabozo. Oh, dice Josafat, ese debe ser el profeta de Jehová, porque ahí es que viven los profetas de Jehová, en el calabozo. Y lo mandó a traer. Se llamaba Micaías. Y llega Micaías y el rey Acab le dice a él, tal vez con un tono de voz que el profeta reconoció la intención del rey, dijo, Micaías, Josafat y yo queremos ir a la guerra, ¿debemos ir o no? Bueno, uno esperaría que Micaías diría, no vayas o ve. Pero eso no fue lo que pasó. De repente, Micaías parece describir algo que está fuera de contexto. Vamos a leerlo en 2 Crónicas 18 y empezando en el versículo 18. Entonces él dijo, Micaías, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono. No dice ve o no ve, no vayas, no dice eso. Dice, yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? ¿Quién va a convencer a Acab que vaya a la guerra para que lo maten? Esto está pasando antes de que vaya a la guerra. Oh, nadie quería hacerlo, porque dice, y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Yo le digo que vaya a la batalla. Yo voy a influir sobre sus profetas, es lo que está diciendo, para que los profetas digan que vaya a la guerra, para que lo maten. Sigue diciendo. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo vas a convencerlo que vaya a la batalla? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Quién era ese espíritu? No, ese no es el espíritu de Dios. Porque Dios no envía mensajeros con mentira. Dios es un Dios de verdad. Eso era Satanás antes de la cruz, que Satanás iba a reuniones celestiales, como dice el libro de Job, representando el planeta Tierra que él le había robado a Adán. Así que dice, yo seré espíritu de mentira. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo?
Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, noten que no está diciéndole que ese es su plan, le está dando permiso, ¿verdad? No es Dios el que dice, lleva, que ve y miente. No, le está dando permiso. En la Biblia lo que Dios permite se le atribuye a Dios, aunque Dios no lo hace. Dice, Jehová endureció el corazón de Faraón, pero también dice que Faraón endureció su propio corazón. Dios le reveló la luz y él, cuando Dios le reveló la luz, endureció su corazón. También tenemos el libro de Job, que vamos a hablar en unos momentos. En el libro de Job, ¿quién causó todos los males de Job? Satanás causó los males. Pero cuando ustedes llegan al fin del libro, el capítulo 42, dice todo el mal que Jehová había traído sobre Job. ¿Cómo explicamos eso? No fue Jehová el que lo hizo, sino Jehová el que lo permitió. La Biblia atribuye a Dios lo que Dios permite, aunque Dios no es responsable porque Él no lo hizo. ¿Entienden ese punto? Así que dice, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Es decir, tú vas a convencerlo a través de los falsos profetas que vaya a la guerra para que lo maten. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira, ya expliqué lo que significa, en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. ¿Qué hubiera sucedido si un historiador estuviera escribiendo sobre este evento? ¿Qué podría decir un historiador? Sencillamente podría decir, el rey Acab fue a la guerra, recomendado por sus profetas, y lo mataron en el campo de batalla. Porque el historiador no ve lo que está pasando en la reunión. ¿Me están entendiendo el principio? Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados y contra potestades. La Biblia quita el velo y nos ayuda a comprender lo que está ocurriendo detrás, por encima y más allá de la historia. Cosas que no se ven a simple vista. Podemos comparar este asunto con un témpano de hielo que flota pacíficamente en el océano Atlántico Norte. Qué bonito se ve. Pero como el Titanic descubrió, la parte del témpano de hielo que es peligrosa no es lo que se ve, sino que lo que no se ve. Y así es la historia. Lo peligroso no es lo que vemos a simple vista, es lo que no se ve. El libro de Job también ilustra esto. Yo pregunto, ¿qué hubiera sucedido si un historiador común y corriente hubiera escrito en cuanto a los males de Job? ¿Qué podría decir? Le tocó mala suerte. Le pasó esto y aquello y lo otro. ¿Qué mala suerte tuvo ese hombre? Pero la Biblia descorre el velo y nos permite ver lo que estaba ocurriendo detrás del telón, que lo que ocurría en la tierra era una repercusión de una batalla invisible. ¿Me están entendiendo esto? Lo mismo sucede con el libro de Esther. Permítame leerles una cita sobre el libro de Esther para que se den cuenta de esto. La hermana White dice, Satanás inspiró el plan de acabar con todos los judíos, a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Y luego escribe, la historia se repite. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, obra ahora a fin de controlar a las iglesias caídas para que por medio de ellas Él pueda condenar y ejecutar sentencia de muerte sobre aquellos que no adoran el sábado idólatra. No guerreamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus impíos en las regiones celestiales. El plan de Satanás era acabar con toda la nación judía, porque él sabía que de ese linaje iba a venir el Mesías. Pero Dios sabía lo que iba a hacer Satanás, así que Dios puso a Esther en el palacio para que Esther intercediera y librara al pueblo judío, porque él ya sabía lo que Satanás iba a hacer. Dios conoce el fin desde el principio. La Biblia quita el velo. También podríamos mencionar la historia de José.
Qué historia tan interesante la historia de José. Yo pregunto, ¿Dios conocía todo lo que iba a pasar con José desde la eternidad pasada? ¿Dios sabía todo lo que iba a pasar con José? Claro que lo sabía. ¿Lo sabía José? No, a veces nos pasan cosas. Ay, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Pero no nos damos cuenta de lo que está pasando detrás del telón, en la historia que nosotros no podemos ver. José tuvo 2 sueños que enseñaban básicamente lo mismo, que iba a haber 7 años de abundancia y luego seguido por 7 años de sequía. Y era un muchacho bueno, pero le gustaba fastidiar a los hermanos. ¿Saben que ustedes algún día van a venir a inclinarse ante mí? Y los hermanos decían, ¿qué? ¿Nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Ni lo creas, pichoncito. Porque era uno de los menores. Hacía él así. Y ustedes conocen la historia. Llegó el día que le dio unas provisiones allá a sus hermanos. Y los hermanos lo tomaron. Tenían la intención de matarlo. ¿De quién era esa idea? ¿De quién era la idea de matarlos? ¿De los hermanos? No de los hermanos. Los hermanos eran el instrumento del poder invisible. No olviden eso, porque vamos a hablar en nuestro próximo tema sobre la historia detrás de la historia, cuando hablemos de Apocalipsis 17 y también de todas las profecías. Así que en vez de matarlo, termina en Egipto. Oye, pero es un buen muchacho. ¿Qué injusticia tan grande le pasó al pobre José? Un historiador hubiera dicho, ¿qué hermanos tan malos esos? Que vendieron a su hermano, su propio hermano, lo vendieron a Egipto. Pero saben que la hermana White dice que cuando iba en camino a Egipto, podía ver las tiendas de su padre en la lejanía, dicen Patriarcas y Profetas. Y dice ella que él se propuso, que él no entendía lo que estaba pasando, pero que él iba a confiar en lo que Dios hacía con él. Viniera lo que viniera, porque él decía, Dios está en control, no entiendo esto. Yo hacía la devoción matutina, estoy nada más agregándole algo a la historia. Leía su Biblia, aunque en ese tiempo pues no había Biblia. Iba a la iglesia, a lo mejor devolvía diezmo también. Era un miembro fiel. Y ahora lo vende en Egipto. Y cuando llega a Egipto, va a parar en la casa de Potifar. ¿Por qué fue a parar en la casa de Potifar? Porque tenía que aprender a ser administrador. Porque Dios tenía una tarea administrativa para él muy grande. Y llegó a ser tan buen administrador que Potifar le dejó todo a cargo a él. Dice que Potifar sencillamente le importaba la comida que ponía José delante de la mesa. Tremendo administrador. Estaba aprendiendo para la tarea que tenía Dios para administrar en los 7 años de abundancia y los 7 años de sequía. Tenía que tener capacidad administrativa. Y luego, por su fidelidad allí, la esposa de Potifar lo acusa falsamente y termina en la cárcel. ¡Qué injusticia! Podríamos decir. Pareciera que el pobre José le va mal por accidente, por coincidencia. Va a parar en la cárcel. ¿Por qué paró en la cárcel? Porque tenía todavía que aprender a ser buen administrador. Y llegó a ser tan buen administrador que prácticamente se convirtió en el carcelero. Ustedes pueden leerlo en la historia. Quedó pulido para la tarea que Dios tenía para él. Y luego entonces ahí tenía que conocer también al panadero y al copero. Era la providencia de Dios, Dios que conoce el fin desde el principio. Dice, tú tienes que conocer al panadero y al copero. Y ahí conoció. Y ustedes saben que ellos también recibieron su sueño. José le dijo al panadero, en 3 días liquidado. Al copero le dice, vas a servir de nuevo el vino al faraón. Y precisamente después de 3 días, el panadero fue ejecutado y el copero fue a servir el vino de faraón. Y José le dijo cuando estaba saliendo de la cárcel, oye, mete una buena palabra para mí. Y el ingrato ese se demoró 2 años. 2 años, hermanos y hermanas.
y olvidó a José lo que José había hecho por él. ¿Por qué demoró 2 años? Porque todavía en la mente de Dios él sabía que no era tiempo. Dios le dio al copero amnesia, porque no era el tiempo todavía. ¿Sabía Dios que Satanás iba a causar una sequía? ¿O es que Dios causó la sequía? No, pero Dios permite. Dios sabía que Satanás iba a causar una sequía. Y por lo tanto, faltaban 2 años para empezar los 7 años de abundancia. No era tiempo. Así que el copero dice a Faraón: oye, Faraón, yo conozco quién te pueda decir el significado de los sueños. Y el Faraón dice: sí. ¿Y quién es? Dice: está en la cárcel. Y seguro Faraón está pensando: ¿dónde? En la cárcel. Así que dice Faraón: tráiganlo. Y lo traen. Y el Faraón le dice: yo tuve 2 sueños. Y le di cuenta de los sueños y le dice: ¿puedes tú decirme el significado de los sueños? José dice: yo no puedo, pero el Dios que está en los cielos, Él puede decirte el significado de tus sueños. Y ahora José le interpreta los sueños. Y de un esclavo extranjero llega a ser el primer ministro de Egipto. ¿Cómo creen ustedes que está pensando José ahora? Dios tiene un sentido de humor. Las cosas se están viendo buenas ahora. Yo pregunto: ¿hay una batalla detrás del telón? Claro que hay una batalla detrás del telón. También para cada uno de nosotros hay una batalla detrás del telón. Y a veces nos quejamos por lo que pasa. No nos quejemos. Tratemos de discernir cuál es el plan de Dios en esto. Pero la historia no termina ahí. Después de 2 años de sequía, están padeciendo hambre allá en Israel. Y le dice Jacob a sus hijos: tienen que ir a Egipto, porque yo oigo que hay provisiones allá. Vienen a Egipto. Ahí está José sentado en su trono y los hermanos vienen. José dice: eso está bueno. Es precisamente lo que yo vi en mis sueños. Dios ya le había revelado lo que iba a pasar. Dios es capaz de leer el futuro. Amén. Y por eso Dios puede guiar el futuro. Amén. Esa es la forma como debemos ver las profecías. Las profecías anuncian el futuro exactamente cómo va a ocurrir antes de que ocurra, porque Dios conoce el fin desde el principio. Amén. Se inclinan, se van. Finalmente José se revela: yo soy el hermano de ustedes. Y los hermanos empiezan, como dicen los colombianos, empiezan a berrear. Empiezan a llorar. Y dicen a José: ay, José, perdónanos por favor por haber hecho eso. Y ¿saben lo que José dice 3 veces en Génesis? 3 veces le dice a sus hermanos: no lloren, porque Dios me envió delante de vosotros para salvar su vida. Amén. ¿Dónde se escribe la verdadera historia? La verdadera historia se escribe detrás del telón. ¿Y qué es lo único que nos puede revelar lo que ocurre en el mundo invisible que no vemos como los historiadores con los ojos? Lo único que lo revela es la Biblia. Por eso tenemos que estudiar las profecías, porque las profecías son un anuncio del futuro, lo que realmente va a ocurrir en el futuro. ¿Y quién lo causa y por qué se causa? ¿Y quiénes están obrando detrás del telón? Solo la Biblia puede explicar lo que va a pasar en el futuro. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Nunca como adventistas abandonemos la importancia de estudiar las profecías. Hoy se ha vuelto algo que no es muy popular estudiar las profecías. A veces nos hemos vuelto como evangélicos del séptimo día, donde hablamos de que Cristo murió en la cruz, resucitó, intercede por nosotros. Gloria a Dios, son mensajes muy importantes, pero nosotros nos originamos como un movimiento profético. Amén. Hay profecías exactas del origen de la iglesia adventista, como Apocalipsis 10. Y nuestro movimiento terminará victorioso según las profecías. Amén. También.
Nuestro origen y nuestro destino es profético. Si nos olvidamos de eso, vamos a perder de vista la razón de nuestro existir. Ahora, vayamos a algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Tenía otro del Antiguo, pero el tiempo avanza. No vamos a poder terminar este tema en este segmento, pero lo terminaremos en el próximo segmento. Hablemos ahora del Nuevo Testamento. ¿Quién quería matar a Jesús cuando Jesús nació? Vamos a tomar un voto. ¿Cuántos dicen que Herodes quería matar a Jesús? Nadie levanta. Pero quería. ¿Quién en verdad quería matar a Jesús? Oh, Satanás. Vamos a leer Mateo 2:16. Mateo 2 y el versículo 16. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de quiénes. Había inquirido de los magos. Ahora, ¿qué podría escribir un historiador común y corriente en cuanto a este evento? Podría decir cuándo ocurrió: durante el reinado de Herodes. Podría decir a dónde ocurrió: en los alrededores de Belén. ¿Y por qué ocurrió? Porque Herodes tenía temor de que le iba a quitar el trono. Pero el libro de Apocalipsis descorre el velo. Nota lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 4. Apocalipsis 12 y el versículo 4 nos dice quién estaba detrás del telón queriendo la muerte de Jesús. Dice en Apocalipsis 12:4: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Satanás le susurra en el oído a Herodes: mira, está naciendo un rival al trono. Si tú no acabas con él, te va a quitar el trono. Pero Satanás está diciendo: si sobrevive, me va a quitar el trono. La Biblia descorre el velo y nos dice quién estaba detrás del asunto de la muerte de Jesús. Y escuchen bien, este dragón simboliza a Satanás y simboliza también a Herodes, quien gobernaba el imperio romano, porque Satanás obró a través de él. En toda la historia Satanás permanece invisible. Solo después del milenio se hace visible. Tenemos que entender eso. Ahora, hablemos de las persecuciones imperiales. En los primeros siglos de la iglesia cristiana, los emperadores persiguieron sin misericordia a los cristianos. Podríamos pensar que esa persecución era sencillamente porque los emperadores no querían que el cristianismo predominara, no querían que la religión de Roma desapareciera. Podríamos pensar eso. Eso diría un historiador, que el cristianismo es rival a la religión pagana de Roma. Pero la Biblia nos dice en realidad quién perseguía y quién encarcelaba a los fieles. En Apocalipsis 2 y el versículo 10, Apocalipsis 2 y el versículo 10, se habla del periodo de la iglesia de Esmirna. Esmirna es la segunda iglesia de las 7 iglesias. Es el periodo del imperio, el periodo imperial. Y fíjense lo que dice aquí el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer, le dice Cristo a la iglesia perseguida por los emperadores. Escuchen ahora lo que dice. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Quién echó en la cárcel a los fieles? Aquí dice que fue el diablo. Entonces el diablo se apareció en persona, cachos, rabo, tridente, como lo pintan, grotesco. La gente que no conoce la Biblia o la gente que se burla de la Biblia. Satanás vino en persona, agarró al cristiano y lo llevó a la cárcel, ¿sí o no? No. ¿Cómo fue que terminaron en la cárcel? Dice
que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Fue el diablo el que no quería que predominara el cristianismo en el Imperio Romano. Un historiador no podía escribir eso, porque la Biblia descorre el telón y nos dice lo que realmente estaba ocurriendo. La hermana White escribió en El conflicto de los siglos, página 434, esta cita muy significativa sobre lo que significa el dragón. Dice, el capítulo 12 nos dice que el dragón es Satanás, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Fue él quien impulsó a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que, si bien el dragón en su primera instancia representa a Satanás en un sentido secundario, es un símbolo de Roma pagana. ¿Qué representa el dragón? ¿Cuántos creen que el dragón representa a Satanás? ¿Cuántos creen que el dragón representa el Imperio Romano pagano? A ver, los mismos levantaron la mano. Porque Satanás está invisible, pero obra a través de instrumentos visibles. Y por eso un historiador común y corriente no puede describir lo que realmente ocurre en la historia, porque no puede ver más allá, al menos que use la Biblia, donde se descorre el velo. La hermana White también escribió una cita muy poderosa que nos va a ayudar a entender un poco más adelante lo que estamos estudiando. En Testimonios para los Ministros, página 39, la hermana White escribió: reyes, príncipes y gobernantes. ¿Quiénes? ¿Son poderes religiosos o son seculares? Son poderes seculares, civiles. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón. ¿Quiénes son representados por el dragón? Reyes, príncipes y gobernantes. No olviden eso, muy importante. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que va a hacer, está Apocalipsis 12:17, que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cómo manifiesta Satanás su ira contra el pueblo de Dios al final de la historia? ¿Cómo ejerce el dragón su ira? Por medio de reyes, príncipes y gobernantes. Es decir, reyes, príncipes y gobernantes son el dragón, porque el dragón los usa para cumplir sus fines. Ahora hablemos de lo que hemos discutido en los últimos días. ¿Quién persiguió a los santos durante los 1260 años? El cuerno pequeño. Vamos a leer Daniel 7:25 para que ustedes lo vean. Daniel 7 y el versículo 25. Hablando del cuerno pequeño, que es Roma papal, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quién quebrantó a los santos del Altísimo? El cuerno pequeño. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién pensó cambiar los tiempos y la ley? El cuerno pequeño, muy bien. Y serán entregados en su mano, Dios lo permite, ¿verdad? Serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Quién persiguió a los santos durante los 1260 años? El cuerno pequeño. Ahora vamos a Apocalipsis 13, donde habla de la bestia, el mismo poder, con diferente nombre. Apocalipsis 13, y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3, y luego el versículo 7. Apocalipsis 13, 2, 3 y 7. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte,
Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Quién es la bestia? Sigamos leyendo, versículo 7. Y se le permitió hacer ¿qué? ¿Quién hace guerra contra los santos? La bestia. Daniel 7 dice el cuerno pequeño, aquí dice ¿quién? La bestia. Es el mismo poder con diferente nombre. Así que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo mismo que Daniel 7. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Por cuánto tiempo persiguió la bestia a los fieles? El versículo 5 dice por 42 meses. Así que Daniel 7 dice que fue el cuerno pequeño el que persiguió. En Apocalipsis 13 dice la bestia, lo mismo que el cuerno pequeño, fue el poder que persiguió a los santos del Altísimo. Pero ¿saben quién estaba detrás del asunto? Apocalipsis 12, vayan conmigo a Apocalipsis 12. Y vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Está hablando ahora no del cuerno pequeño, no de la bestia, pero ahora describe quién está detrás del telón. Dice allí, en Apocalipsis 12 y el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ese es Satanás, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz. ¿Persiguió a quién? Lo mismo que los santos del Altísimo. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces yo les voy a hacer una pregunta múltiple. ¿Quién persiguió a los santos del Altísimo durante 42 meses o tiempos, la mitad de un tiempo? ¿Cuántos dicen que fue el cuerno pequeño? Okay. ¿Cuántos dicen que fue la bestia? ¿Cuántos dicen que fue el dragón? ¿Quién estaba detrás del cuerno pequeño? ¿Quién estaba detrás de la bestia? El dragón. El dragón. ¿Quién estaba orquestando, si existe esa palabra, la persecución contra los fieles de Dios? El cuerno pequeño era el agente visible del dragón. Y la bestia, que es el mismo poder, era el agente visible del dragón. Pero el que estaba detrás del telón, el dragón. Un historiador, como por ejemplo hay muchos historiadores que hablan de la Inquisición. Ellos solamente describen cuán salvaje era la Inquisición. Que eran perseguidos porque no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica, mataron a tantas personas en tantos lugares, etc. Pero ellos no podían ver que detrás del telón había un odio contra los fieles de Dios, porque Satanás estaba convenciendo al poder papal que persiguiera al pueblo de Dios. La Biblia descorre el velo que divide la historia visible de la historia invisible. Ahora vamos a concluir y en la próxima sesión vamos a comenzar a donde dejamos. Vamos a ir al final de la historia, porque lo que hemos visto es ejemplos ahora en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ahora lo que queremos hacer es ver lo que sucedió después de los 1260 años. Esta mañana estudiamos que después de los 1260 años, el cuerno pequeño o la bestia recibió una ¿qué? Una herida mortal. Cuando se cure la herida mortal, ¿quién va a perseguir al pueblo de Dios? ¿Quién va a perseguir al pueblo de Dios? ¿Quién va a liderar la persecución del pueblo de Dios? Están entendiendo el principio, por lo que veo, por eso guardo silencio escuchando las respuestas de ustedes. Escuchen bien. Hay una segunda bestia en Apocalipsis capítulo 13 que se levanta de la tierra. Estados Unidos.
Esa es la agente visible de Satanás al final de la historia. La bestia de la tierra. Satanás no lo va a hacer personalmente, pero él va a obrar a través de la bestia que se levanta de la tierra, que representa a los Estados Unidos, para perseguir a los fieles y para imponer una ley dominical so pena de muerte y no poder comprar ni vender. ¿Quién odia el sábado? Satanás. ¿Los reyes de la tierra odian el sábado por sí mismos? No. ¿Quién odia el sábado? Satanás. Así que él va a influir sobre los Estados Unidos, sobre la bestia de la tierra. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe que él va a influir sobre la bestia que se levanta de la tierra? Es muy sencillo, ya lo hemos cubierto. En Apocalipsis 12:17 dice que después que la tierra ayuda a la mujer, el dragón se airó contra el remanente de la simiente de ella. ¿Quién se enoja contra el remanente de la simiente? El dragón. Pero ¿qué instrumento usa según Apocalipsis 13:11 al 18? Usa a los Estados Unidos. Todo lo que hace Satanás a través de la historia lo hace invisible a los ojos de los seres humanos. Un historiador no puede captar la verdadera historia que ocurre detrás de la historia. Ahora, vamos rápidamente a Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 y 14. Hay tres poderes que se van a aliar al final de la historia para atacar al pueblo de Dios. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, y luego dice que va a reunir a los reyes de la tierra y de todo el mundo en contra del programa de Dios. ¿Cuáles son los tres poderes que se van a aliar? El dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora vamos al capítulo 19 de Apocalipsis. 19 y 20. Se repiten los tres poderes, pero el nombre de uno cambia. En realidad, el nombre de uno solo cambia. Noten lo que dice. Eso ya cuando Cristo viene para castigar a estos poderes. Y vi a la bestia. Ese poder estaba allí en Apocalipsis 16, ¿sí o no? Sí. A la bestia. Y luego dice, ¿a quiénes? A los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella ¿el qué? Oh, el falso profeta. ¿Se mencionan los tres? Sí, pero hay una diferencia. Mientras que en el capítulo 16 dice el dragón, aquí dice ¿qué? Los reyes de la tierra. ¿A través de quiénes va a obrar Satanás? Va a obrar a través de los poderes civiles de la tierra. ¿Está claro? Es decir, que al final de la historia Satanás seguirá obrando a través de poderes visibles, de los gobernantes del mundo, claro, influidos por poderes religiosos, porque va a haber una unión entre la iglesia y el poder civil, entre la iglesia y el Estado. El punto que quiero que capten al terminar esta sesión es que hay una historia que ningún historiador puede describir sin la ayuda de la Biblia. La historia detrás de la historia. Y Satanás no obra visiblemente, sino invisiblemente. Y por esa razón, nosotros tenemos que mirar más allá de lo que se ve, a lo que no se ve. Tenemos que tratar de ver cómo la historia hay juego y contrajuego y cómo está jugando Dios y cómo está jugando Satanás para entender realmente lo que está ocurriendo. No nos quejemos por todo lo que nos pasa. Veamos cuál es el plan de Dios para nosotros. Amén. Señor nos bendiga. Continuaremos en la próxima sesión. Amén. En nuestra próxima sesión vamos a hablar del cambio climático. Es la parte que me quedó faltando. Es una parte corta, tal vez nos va a tomar unos 15 minutos y luego vamos